Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 4 del paper Cultura y Civilización de España. El tema de hoy es la geografía humana de España. ¿Qué es la geografía humana? Con el término geografía humana se describe la disciplina encargada de estudiar las sociedades humanas y su relación con el espacio, el medio físico en el que se distribuyen, la manera de habitarlo, los paisajes culturales que conforman y la forma de interaccionar entre todos estos elementos. Por medio de un enfoque multidisciplinar, analiza la distribución de la población sobre la superficie terrestre, las causas de dicha distribución y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas y culturales en relación a los recursos existentes o potenciales del medio geográfico a distintas escalas. La geografía humana es importante porque el ser humano se agrupa en formaciones sociales con muchos estratos, desde la pequeña comunidad familiar hasta las macrourbes actuales, y en la interacción con el espacio físico, el tejido social se va transformando constantemente al tiempo que modifica el propio entorno el que habita. Estas transformaciones se deben a procesos económicos, políticos, culturales, demográficos, etc., que son estudiados por medio de la geografía humana. La geografía humana española. Datos iniciales. En el año 2015, la población total de España era de 46.524.943 personas. Este número es bastante grande si comparamos con otros países. España ocupa el puesto 29 en el ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial. En 2015, la población femenina fue mayoritaria con 26.695.618 mujeres, lo que supone el 50,93% del total frente a los 22.829.325 hombres, que son el 49,07%. La densidad de población en España es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Este dato permite conocer la distribución media de habitantes en función del tamaño total del país y sitúa a España en un rango medio-bajo en relación a la densidad de poblaciones de otros países europeos. Alemania cuenta con un 230 habitantes por kilómetro cuadrado, Bélgica con 352, mientras que países como Finlandia o Irlanda no alcanzan el número de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Este dato, no obstante, no muestra toda la realidad de la distribución geográfica española, donde la distribución de la población es muy irregular. Las grandes aglomeraciones humanas están concentradas en la costa y amplias zonas del interior están escasamente habitadas. Como se puede ver en el mapa anterior, la distribución no es uniforme, sino que hay mayor aglomeración en la costa mediterránea y en las grandes urbes, mientras que quedan despoblado todo el interior, exceptuando la región metropolitana de la capital, Madrid. La población española es mayoritariamente urbana, el 77% de la población vive en ciudades. La ciudad más poblada es la capital, Madrid, con 3.165.000 habitantes en el año 2014. No obstante, si consideramos el área metropolitana de Madrid, la ciudad en sí, más los suburbios de los alrededores, la población asciende hasta los 5.537.000 habitantes, lo cual supone un 12% de la población total del país. Le sigue Barcelona, en la costa mediterránea, con 1.602.000 habitantes, si bien su área metropolitana duplica esta cantidad con un total de 3.239.337 según el Instituto Estadístico de Cataluña, un dato del 2014.
En orden decreciente, las siguientes aglomeraciones urbanas son Valencia, aproximadamente 800.000 habitantes, Sevilla, 700.000 habitantes, Zaragoza, 674.000 y Málaga, 570.000. En relación al componente étnico de la población española, está compuesto esencialmente por tipos de origen mediterráneo, con importantes aportaciones de poblaciones nórdicas que han ido llegando a la península a lo largo de su historia. Esta mezcla étnica es fruto, sin lugar a dudas, de la posición privilegiada de España entre el continente africano y el europeo, ya que desde época antigua ha habido un importante tránsito de poblaciones en ambas direcciones. Esta diversidad étnica, no obstante, se traduce en una gran diversidad en relación al culto, ya que la inmensa mayoría de la población es católica o se considera emparentada culturalmente con el catolicismo, un 94%. El resto de la población, un residual 6%, practica otras formas de religión. En relación a los idiomas hablados en España, el español o castellano es la lengua oficial de todo el país y es hablada como lengua materna por el 74% de la población. El resto hablan catalán, un 17%, gallego, un 7%, y euskera, un 2%, que son lenguas oficiales en sus respectivas regiones, a las que se conoce administrativamente como comunidades autónomas. División administrativa. Uno de los aspectos que estudia la geografía humana es la división del territorio, la manera de organizarlo administrativamente por parte de sus habitantes. En el caso de España encontramos dos órdenes de organización territorial, 17 comunidades autónomas que contienen a su vez 50 provincias. Estas provincias, a su vez, se dividen en municipios, que es el término que engloba la administración local de pueblos y ciudades. La creación de la división territorial en 17 comunidades autónomas tuvo lugar con el cambio de la dictadura franquista a un modelo democrático. La base de dicho cambio legislativo es la Constitución de 1978 y en ella se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que componen España. De esta manera, las comunidades autónomas obtienen gran cantidad de potestades legislativas y administrativas, algo totalmente diferente de lo que ocurría durante el régimen franquista, que se basaba en planes centralizados y que no tenía en cuenta las diferentes identidades sobre las que se ha construido la unidad de España. Cada comunidad autónoma está dotada de cierta autonomía legislativa, con representantes propios y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Hablamos ahora sobre la natalidad y mortalidad en España. Otro de los datos que analiza la geografía humana es el crecimiento o decrecimiento de la población en una determinada región o país. Para medir esto se utilizan indicadores demográficos como la tasa de mortalidad infantil o las cifras de crecimiento de la población según índices absolutos y relativos, la llamada tasa de crecimiento natural. Para explicar adecuadamente la situación actual, es necesario no solo estudiar los datos del presente, sino también entender la evolución histórica. En España, a lo largo del siglo XX, nos hemos encontrado un modelo basado en escaso crecimiento económico, que en términos de población suponía una alta tasa de natalidad, pero también una alta tasa de mortalidad. Esto se relaciona con la economía altamente rural de España en los primeros 60 años del siglo XX, la ausencia de mecanismos de control de la natalidad y la falta de medios médicos y atención sanitaria. Hacia el año 1960 tiene lugar un fenómeno histórico muy importante en el desarrollo de la geografía humana de España que se conoce con el nombre de Baby Boom. En este periodo, entre los años 50 y los 80, la población española aumentó en 9 millones de personas, lo cual supone un incremento extraordinario, casi un 25% más de habitantes en solo 3 décadas. Las razones de este boom son varias: una bonanza económica sostenida, consecuencia del aperturismo económico del régimen franquista,
y de las condiciones favorables a nivel mundial tras el final de la Guerra Mundial. En segundo lugar, la tasa de mortalidad en los primeros años de vida se redujo enormemente gracias a las mejores condiciones sanitarias. Esta mayor población tuvo a su vez efectos obvios en la distribución dentro del territorio. Destacan en este sentido dos fenómenos: la emigración exterior y el éxodo rural. En relación a la emigración, durante esta etapa el gobierno de la dictadura intentó fomentarla a través de instituciones como el Instituto Español de Emigración. La mayoría de estos emigrantes procedían del medio rural y tenían escasa cualificación. Los destinos principales fueron Alemania, Suiza y Francia, y estuvo compuesto en una gran mayoría por varones en edad de entre los 15 y 50 años. Esta emigración, no obstante, no supuso un gran cambio en la composición de la población española, ya que los emigrantes solían permanecer un tiempo corto en el extranjero, entre los 3 y 4 años, y después regresaban a España. La corriente migratoria fue disminuyendo conforme la situación económica española fue mejorando y la demanda de mano de obra no cualificada descendió en Europa. Con la crisis del petróleo del 73, esta tendencia se interrumpe definitivamente. El otro movimiento importante de población en estas décadas lo constituyó el éxodo rural, provocando la verdadera transición demográfica que explica la situación actual, con grandes aglomeraciones urbanas y predominio de población en la costa y grandes zonas agrarias del interior prácticamente despobladas. El éxodo de millones de campesinos del campo a la ciudad pone fin a los grandes problemas surgidos del exceso de mano de obra en el campo como consecuencia de la lenta pero imparable mecanización de la agricultura. En una primera fase, el flujo era desde el campo a la ciudad más cercana, habitualmente la capital de la provincia. Pero el gran cambio tiene lugar después con el flujo de personas hacia los focos de desarrollo del país: la capital, las regiones industrializadas, Cataluña y País Vasco, y la costa, especialmente la actual Comunidad Valenciana, que ya entonces despuntaba como la región con mayor capacidad para atraer turistas. La consecuencia más evidente de los dichos cambios fue la descompensación regional, que no era así en épocas anteriores. Los datos explican que en estos 30 años el área metropolitana de Madrid aumentó en 2.800.000 personas, mientras que el área metropolitana de Barcelona acogió a 2.386.000 personas. Esto supuso de facto que la población de dichas regiones se duplicara en tan solo 30 años. Por el contrario, las regiones de origen de los campesinos como Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón o Castilla-La Vieja perdieron muchísimo capital humano. Resistieron tan solo las aglomeraciones urbanas importantes como Valladolid o Zaragoza. El problema fue y continúa siendo grave para estas zonas, ya que de por sí eran zonas escasamente pobladas, por lo que la redistribución de la población con motivo del éxodo rural vino a agudizar una situación que ya era crítica. Todo esto explica la actual distribución geográfica en España, con un verdadero desierto en el centro de la península y una densidad de población muy elevada en las zonas costeras. A modo de ejemplo, se puede comparar la provincia de Barcelona, la más densamente poblada, con la de Soria, la menos densamente poblada. La diferencia es de 62 veces mayor densidad de población en una que en la otra. La única excepción a este fenómeno es Andalucía, que si bien es una región de inmigración muy importante, consiguió mantener una cierta estabilidad en su población, evitando el despoblamiento masivo. Una vez culminada la transición demográfica y con la llegada de la democracia a España, se produjeron cambios que intensificaron las contradicciones del modelo. En primer lugar, la tasa de fertilidad empezó a caer en picado hasta convertir a España en uno de los países con tasa más baja, 1,41 hijos por mujer, según datos de la ONU. Esto provoca una ralentización progresiva pero imparable del crecimiento de la población, provocando a su vez el envejecimiento de la población. Con la expansión económica del nuevo milenio, este fenómeno se vio parcialmente compensado por la llegada masiva de inmigrantes procedentes del norte de África, Latinoamérica y Europa del Este. Gracias a su pujanza en natalidad,
Se produjo en estos años un nuevo despegue en el número de habitantes del país, con una tasa de crecimiento del 1,5, algo inusitado en España y en países desarrollados. Con la llegada de la crisis, no obstante, descendió de nuevo la tasa de natalidad. En 2010 se regresó a valores de 2003, 1,38 hijos por mujer. La situación actual no es, por tanto, muy prometedora. El Instituto Nacional de Estadística plantea una proyección para el periodo 2011-2012 de pérdida de población del 1,2%, que para el final de la década de 2012 la población bajaría del actual 46,5 millones a 45,6 millones. Esta tendencia continuaría en los siguientes años, de modo que se considera que para mediados de siglo la población española sería de tan solo 41,6 millones, 5 millones menos que en la actualidad. Hablemos ahora sobre la población española en detalle, diferencias por sexo, edad y origen. Diferencias por edad en España. La edad media de la población española, según los datos de 2006, será de 40,2 años. La media dividida en función de sexo es de 38,9 para los varones y 41,6 para las mujeres. España presenta, como se puede apreciar en la pirámide de población que se ve a continuación, un problema claro de envejecimiento de la población. Los menores de 15 años son tan solo el 14,3% del total, mientras que el 16,7% tiene más de 65 años. El grueso de la población se concentra, por tanto, en la franja productiva entre los 15 y los 64 años, pero con una tendencia clara al envejecimiento. En la relación a la distribución espacial de las poblaciones entre las diferentes regiones españolas, las comunidades autónomas muestran que aquellas regiones con menor densidad de población son a su vez las que tienen una población más envejecida. La más envejecida es Castilla y León, con un 22,6% de la población mayor de 65 años, seguido de Asturias, 21,9%, y Galicia, 21,4%. En oposición a estas regiones más envejecidas, destacan las Islas Canarias con un 12,35% de población mayor de 65 años, seguido de Murcia, 13,8%, Baleares, 13% y Madrid, 14,4%. Una de las razones que explica este envejecimiento de la población es la alta esperanza de vida que hay en España. En el caso de las mujeres alcanza los 85 años de vida, mientras que en los varones llega a los 79. La tasa media es, por tanto, de 82,5 años, lo que sitúa a España en el puesto número 31 de países del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. En los años entre 1990 y el año 2000, la tendencia al envejecimiento se vio prácticamente compensada por la llegada de muchos inmigrantes. Esto ha permitido frenar el proceso, ya que la edad de estos inmigrantes era mucho más joven que la media española. En el año 2004, por ejemplo, la edad media de los inmigrantes que llegaban a España era de 32,8, casi 9 años menos que la edad media de los españoles, que estaba en torno a los 41 años. Hablemos ahora de las diferencias por sexo en España. De la población total en España, en el año 2015 había un 50,9% de mujeres, un total de 23.733.999 mujeres, frente a un 49,1% de hombres, 22.890.383 varones. Esta distribución es homogénea en todo el territorio, observándose pocas zonas en las que la tendencia se invierte y hay más varones que mujeres. En el caso de zonas con amplia dedicación turística como Baleares, Murcia o Canarias, así como la Comunidad de Castilla-La Mancha, esta ligera ventaja numérica para las mujeres se acentúa en la franja de edad más avanzada. Mientras que los hombres son mayoritarios entre la población menor de 49 años, a partir de los 50 años las mujeres son más numerosas, en un arco ascendente que culmina en el hecho de que la esperanza de vida para la mujer, tal y como hemos visto, es de 6 años mayor. Esta situación no es específica de España, sino que es un fenómeno claro en todos los países desarrollados, donde es habitual que las mujeres tengan una menor tasa de mortalidad que los varones a todas las edades.
La especificidad española reside, no obstante, en la presencia de una importante población inmigrante. Hablemos ahora sobre la inmigración en España. A mediados de la década del 2000, justo antes de que tuviera lugar la crisis económica que supuso el derrumbe del modelo económico español, basado en la construcción y en el crédito fácil, la población extranjera residente en España alcanzaba el 9,27% del total. En aquellos años, España era el segundo receptor de inmigrantes de todo el planeta, solo por detrás de los Estados Unidos. Sin embargo, con la crisis económica desatada en el 2008, esta tendencia se ha invertido. Y en la actualidad, la tasa de inmigración neta alcanza apenas el 1%, situando a España en el puesto 53 de países receptores de inmigración a nivel mundial. En términos absolutos, España es el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes dentro de su población. Muy por encima están países como Alemania, Austria o Francia, con números mucho mayores. La mayoría de los inmigrantes que llegan a España provienen de Latinoamérica, el 36% del total. Esto se explica por razones históricas y culturales claras, ya que se comparte el idioma y la cultura. El segundo grupo lo constituyen inmigrantes procedentes de Europa del Este, países como Rumanía, Bulgaria, Ucrania, con un 17% del total. A continuación, la población de origen magrebí, con un 15% del total. La presencia de magrebíes obedece fundamentalmente a razones geográficas, ya que España es la puerta de entrada a África y viceversa. Los inmigrantes procedentes del Magreb tienen su primera parada en España. La presencia de la inmigración en España durante los años 1990 al 2006 supuso un enorme cambio demográfico con consecuencias económicas visibles. Como se ha dicho, en unas pocas décadas, España pasó de ser un país de inmigrantes durante el franquismo a ser un receptor de flujo migratorio. No obstante, este panorama está cambiando radicalmente como consecuencia de la crisis económica. Ya en el año 2014, el 10,7% de los residentes en España era de nacionalidad extranjera y se produjo un descenso por primera vez en la historia de inmigrantes, con 37.056 personas menos que en el año anterior. La distribución geográfica de los extranjeros es muy irregular, concentrándose a lo largo de las costas mediterránea y canaria y en Madrid y alrededores, en general acentuando aún más las ya profundas diferencias regionales de población del país. La población extranjera se suele concentrar en las zonas de mayor dinamismo económico del país, así como en las zonas costeras. Esto obedece a la presencia de dos tipos claros de inmigrantes: los que constituyen mano de obra y los que se instalan en España para poder disfrutar de un clima más suave que en el de sus países de origen y unas condiciones de vida muy agradables. Y terminamos aquí el módulo sobre la geografía humana de España. Muchas gracias.